Hi there, how are you? Well, in this video we are going to continue with science contents, but before we start, we are going to review the primary sector. So, as you can see here, the primary sector is the sector where we obtain raw materials directly from nature, which it has got four activities: crop farming, stock breeding, fishing, and mining. Okay, so now we are going to focus on the secondary sector. It says, the secondary sector transforms raw materials into manufactured products, and the main activity are industries. En el sector secundario se transforman las materias primas que se obtienen en el primer sector en productos manufacturados o elaborados, y la principal actividad es la industria. Now we are going to the book to see more examples and to understand it better. What is the secondary sector? This science book you are now reading was printed in a factory. Paper is an important raw material. After a long process, it is transformed into a book. Nos dice que el libro de ciencias que estáis leyendo vosotros en casa se ha impreso en una factory, en una fábrica, ¿ok? El papel es una materia prima muy importante porque a partir de él se elaboran muchos productos. Después de utilizar el papel durante un proceso largo, se ha transformado en un libro. Y aquí nos dice lo que os he explicado antes en la otra diapositiva. The secondary sector transforms raw materials into manufactured products. El sector secundario transforma materia prima, quiere decir materia que extraemos de la naturaleza, que se hace en el primer sector, en productos manufacturados o productos elaborados. Y en este párrafo nos explica los tipos de industrias que hay. Industries in the secondary sector include factory work, construction industry, car manufacturing, chemical industry, the metallurgical industry, food industry, graphic arts and craft industries, and among others. Ejemplos de industrias: el trabajo de fábrica, la construcción, la industria de construcción, la construcción de coches, la industria química, la metalurgia, la industria de la comida alimenticia y la industria de artes gráficas, entre otras, ¿vale? Luego veremos ejemplos y los explicaremos mejor. In this picture you can see a factory, okay, and it says, the factory work. At factories there are workers who specialize in one task. For example, packers. Si alguna vez habéis entrado en una fábrica, sabréis, o bueno, si no os lo contamos ahora, que en las fábricas hay grupos de personas que se dedican únicamente a una tarea, ¿vale? Por ejemplo, el empaquetar, ¿de acuerdo? Esto se llama trabajo en cadena. Hay un grupo de personas que hacen una tarea, otro grupo hacen otra y otro grupo otra, de manera que la elaboración del producto pasa por diferentes fases hasta que se elabora finalmente, ¿vale? Ese es el trabajo en fábrica. We continue. The construction industry. We are going to read this because it's one of the most important industries. Construction is one of the most important industries in the secondary sector. It was very important in Spain until the economic crisis of recent years. Como hemos dicho, es una de las actividades más importantes del sector secundario y especialmente en España era muy, muy importante, pero hace unos cuantos años hubo una crisis económica y entonces se redujo mucho esta industria, ¿vale? The construction industry carries out private and public works. La industria de la construcción lleva a cabo trabajos públicos y privados. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, the construction of houses generally belongs to the private sector. The building of roads, bridges and tunnels is usually carried out by the public sector. Es decir, la construcción de edificios, de viviendas, de casas donde nosotros vivimos, normalmente las llevan a cabo empresas privadas, ¿vale? Tú pagas una casa. Sin embargo, la construcción de carreteras, puentes, túneles y otros edificios públicos los llevan a cabo el gobierno, ¿de acuerdo? Los servicios públicos. This is the difference. Hay cosas que se las construyen unas empresas privadas por las que tú tienes que pagar directamente un dinero y otras los sectores públicos, ¿vale? El ayuntamiento, el gobierno general, que lo financian ellos. In this picture, we can see a construction, and it says, many jobs are involved, such as bricklayers, engineers, and electricians. En la industria de la construcción
hay muchos trabajos implicados. Por ejemplo, los obreros, que son los que se encargan de poner los ladrillos, ingenieros y arquitectos, que son los que diseñan lo que se va a construir, y también electricistas y fontaneros. We continue. Main industries in Spain, las principales industrias en nuestro país. Several industries are very important in Spain. These include the food industry, car manufacturing, metallurgical industry, chemical industry, and graphic arts. En España, las principales son la industria alimentaria. Si pensamos en el norte de España, en Navarra y en Andalucía, hay muchísimas fábricas alimenticias, conserveras, ¿no? Donde se elaboran, sí, se preparan pues diferentes alimentos como los pimientos, los espárragos, las alcachofas, etc. También de car manufacturing, la construcción de coches o piezas de coches. En Pamplona está la fábrica de Volkswagen, ¿de acuerdo? Y también en nuestro país tiene mucha importancia la industria metalúrgica, que es aquella que a partir de minerales elabora diferentes productos, la industria química, que principalmente elabora medicamentos, y las industrias de artes gráficas, que son las que se encargan de elaborar y producir periódicos, libros y revistas, ¿vale? ¿Qué es lo que dice? In recent years, technological industries are becoming important. These include factories that produce electronic products and computer components. Si nos paramos a pensar, desde hace ya unos años, el uso de las tecnologías ha aumentado mucho. Casi todo el mundo tiene ya en casa un móvil, un ordenador o una tablet. Entonces, si se hace más uso de estos recursos, habrá más fábricas que se encarguen de elaborar las piezas necesarias para producir un ordenador, un móvil o una tablet, ¿vale? And here we have a picture of a biscuit factory, okay, which is a food industry. Now, here we have an example, okay, of how to make t-shirts. I'm going to read it very quickly. So, the first step is to growing cotton. El primer paso es cultivar el algodón. Cotton plants are grown in warm climates, and cotton is picked about 100 days after it is sown. El agricultor que pertenece al sector primario se encarga de cultivar y recolectar el algodón, que nos dice que crece esta planta en climas cálidos, y el algodón se recoge 100 días después de que haya crecido, ¿vale? Una vez recogido el algodón, pasamos a la elaboración de la tela, making the fabric. In the factory, workers use machines to obtain cotton threads. These threads are woven into fabric by other machines. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el algodón recogido, se lleva a la fábrica. En la fábrica, los trabajadores utilizan diferentes tipos de máquinas para elaborar hilos de algodón. Y después esos hilos se convierten en tela de algodón. Third step, design and manufacture. Designers create the t-shirt and the patterns to go on them. Machines cut out the shapes. Workers use machines to sew the shapes to them. Después de haber elaborado la tela, los diseñadores diseñan el tipo de camiseta que queremos crear, ¿vale? Con las medidas y la forma. Las máquinas se encargan de cortar las formas de las mangas, de la parte central, etc. Y después los trabajadores utilizan unas máquinas para coser todas esas piezas y elaborar la camiseta. And the last step is to sell, la venta. Cuando las camisetas se han fabricado, se empaquetan en cajas y un camión las distribuye por las tiendas para venderlas. Yes, the t-shirts are packed in boxes. Lorries take them to the shops. Shop assistants sell the t-shirts. This is a very short example, but I have more. So, the food industry. An example is how to make bread. The first step is that the farmers cultivate and collect wheat. Los agricultores cultivan y colectan el trigo, which is a primary sector activity. Then they take it to the factories where wheat is transformed in flour. Después el trigo se lleva a las fábricas donde se transforma en harina. And then the bread is made from flour in factories. Después de elaborar la harina, se elabora el pan con harina y con otros ingredientes, ¿vale? Pero principalmente la harina. These two activities are from the secondary sector. Another example of food industry is that stock breeders, los ganaderos, obtain milk from
cows, sheep, or goats, which is a primary sector activity. Los ganaderos obtienen la leche de diferentes animales, and then they take it to the factory, and the milk is transformed into cheese, yogurt, or cream. ¿Ok? La leche se elabora y se transforma en queso, yogur o nata. The metallurgical industry. Hemos dicho que consistía en principalmente utilizar diferentes minerales para elaborar productos diferentes. En este caso os he puesto como ejemplo el cobre. Okay, so miners obtain copper from mines, primary sector activity. And then the copper is taken to factories where we can transform copper into wires and cables, pipes, tuberías, or coins, your cents coins. Okay, this is a primary sector activity. Okay, because we obtain the resource from the nature, and then in the factory we produce different products from this one. The chemical industry. The chemical industry is the one who produces medicines. So in this example, the farmers obtain quinine. Quinine is a plant, okay, which is a primary sector activity because they are obtaining a raw material. Okay, están obteniendo un recurso de la naturaleza, esta planta que se llama quinina. Then they take it to a factory, and the quinine is transformed into quinidina, which is the medicine in factories. ¿De acuerdo? And the last one, graphic arts industry. La industria de las artes gráficas. The first step is to obtain wood from trees. The primary sector activity, okay? Cortamos árboles y obtenemos madera. Then the wood is taken to a factory where paper is obtained. Después, esta madera se lleva a una fábrica donde se obtiene el papel. And finally, the paper is used to make books, magazines, or newspapers in factories. So, obtaining the wood is a primary sector activity, and obtaining the paper and making books or newspapers is a secondary activity. Okay? I think that these examples are very clear. The idea is that we use raw materials, okay, milk, wheat, copper, plants, and wool to make different kind of manufactured products. Obtenemos productos elaborados utilizando productos, materias primas, que son las que se obtienen directamente de la naturaleza. Okay, I think that we can say this is okay. So, thank you for watching the video, and I hope this is useful for you. See you next week. Bye bye.